Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente lunes. Hoy es lunes 28 de mayo 2018, preparados para llevarles esta nueva entrega de comienzo de semana por la televisora del Táchira. Fidel, ¿cómo estás tú? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, bien, gracias a Dios, Darcy, dentro de lo que cabe. Dentro de lo posible. Acostumbramos decir, así es. Bien, amigos, bienvenidos todos. Hoy, como acostumbramos los lunes, la noticia más importante de la semana, hemos juzgado que definitivamente lo que resalta de toda la información económica de los últimos días es el hecho real de que la inflación, la medición de inflación para el mes de abril en Venezuela de este año, rompió nuevo récord histórico, indicando una alza impresionante. Lo cual indica por lo demás, en comparación con los meses anteriores, que la inflación se está acelerando, lo cual es demasiado preocupante. Y es muy preocupante porque uno lo ve día a día con las compras que hace de los artículos básicos como es alimentos, artículos de limpieza para el hogar, para la higiene personal, en fin. En base a un estudio que presentó Ecoanalítica y que fue publicado por el nacional.web, por la página web, la inflación alcanzó un nuevo récord histórico de 25,9% durante una semana nada más, del 4 al 11 de este mes de mayo. Esta cifra es muy alarmante si se compara con los años anteriores, con 2016, que el promedio mensual para este año de inflación se ubicó en 26,4%. En 2017 se registró el promedio mensual en 33,99% mensual para el mes de abril. Por lo tanto, este 25,9%, nada más en una semana. Vuelvo a repetir, del 4 al 11 de mayo experimentaron esta proporción de 25,9% los precios, y no es para menos, Fidel, porque, mira, yo compré un lavador de platos, yo te decía aquí entre telones, que estaba a comienzo de semana en 1.200.000, ya 2.500.000, increíble a ese precio, lo vi para ayer domingo. Se están doblando los precios. Y es que la tasa promedio de inflación de lo que va del año 2018, mensualizándola, está arrojando un aproximado de 80% intermensual, Darcy. Mira, 80% intermensual. Y si mensualizamos la tasa de esta primera semana que tú acabas de señalar, del 4 al 11 de mayo, nos va a arrojar más de 100% nada en mayo. más. Bueno, Venezuela ya tiene consecutivamente 6 meses formando parte de un selecto grupo de países que tienen hiperinflación, al punto tal que de persistir esta misma dinámica hiperinflacionaria que nos está agobiando a todos, nos está asfixiando, los precios, según proyecciones, van a presentar aumentos de 40.000 veces al final del año, habrán presentado. Es decir, que se habrán incrementado 40.000 veces al final de este año 2018. Sí, esas son proyecciones que son difíciles de entender, ¿no? Ecoanalítica. Estamos hablando de inflación de 160, 180.000% en el año. Claro, si se mantiene una inflación de 80, 100% mensual, pues se están doblando los precios cada mes. ¿Cuántas veces se van a doblar de aquí a final de año? Esa es la pregunta. Ahora, ¿cómo parar la inflación? Que es lo mismo a preguntarse de dónde viene la inflación que estamos viviendo. Pues viene del desorden, por un lado, del desorden fiscal del gobierno, y por el otro lado se origina en la pésima aplicación y desarrollo de políticas económicas. En consecuencia, para frenar la inflación, ¿qué se requiere? Controlar el déficit fiscal, controlar el desorden fiscal que tiene el país por un lado. Por el otro, también hacer un manejo más coherente de los subsidios que da el gobierno a la población, de manera que esos subsidios lleguen efectivamente a la gente que los necesita, ¿no? Y por lo tanto que se reduzcan. Pero fundamentalmente tiene que hacerse una corrección en la política, hay que atacar los problemas estructurales, estamos cansados de decirlo y sin embargo no se hace. Totalmente, y yo diría que ya debe dejarse espacio para el asunto político ya,
y dedicar el espacio completamente por parte del gobierno al asunto económico. Vamos a una reflexión, como cada lunes, que les tenemos preparada, y que es sobre todo sobre las colas que hay de todo orden aquí en Venezuela, y las colas para comprar. Cierta gente pues las nombra filas, no solamente cumplen un papel disciplinador del comportamiento del consumidor venezolano dentro de una realidad en estado crítico extremo, sino que dado de que ya son parte del hábitat urbano, al punto que si de pronto no viviéramos o no tuviéramos estas colas, no viéramos las colas en panaderías, en gasolineras, en bancos, etcétera, pudiéramos creer que algo raro le ha sucedido a Venezuela. Y las colas como tal pues ameritan, buscando una decodificación más profunda, que le busquemos, que cumplen, tienen un mayor peso, predominio en el entorno humano, aparte del papel disciplinador que ya hemos dicho. Veamos, con esta hipercrisis socioeconómica que sirve de escenario para que el habitante medio nacional desenvuelva su existencia, las colas, o si se quiere, la cultura que generan estas colas, va mucho más allá del simple accionar diario, regido por la necesidad de comprar con ingresos muy delimitados unos bienes también delimitados en sus cantidades y delimitantes a su vez por sus altos precios. Las colas han logrado y siguen logrando la demolición moral de ese habitante medio. Una cola por la exigencia de llegar temprano, que por su extensión, por el tiempo de espera, por la lentitud en la que se va moviendo, etcétera, siendo una realidad inevitable, constituye un indicio inequívoco de que aquel que está en ella está ahí, porque no puede estar en un sitio mejor. Y aparte de eso, y esto es lo más avasallador, esto es lo más aplastante de una cola, esa persona que se la está haciendo está ahí en la cola como uno más entre tantos que están en la misma miserable condición. Esta es la reflexión sobre las colas. Bien, y de esta forma, con esta reflexión, nosotros hacemos una breve pausa y vamos a cumplir compromisos comerciales. No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con ustedes con más de Un Mundo de Economía. A continuación vamos a nuestro segmento de El Diccionario Económico y Social. Hoy hemos traído el término bien económico para comentarlo y analizarlo aquí con ustedes. Si es así, vamos a nuestra próxima sección. Es importante que ustedes manejen con precisión el término bien económico, que es aquel que no es un bien libre. Se le llama bien libre todo bien que circule en inconmensurable o infinitamente en cantidades por la naturaleza, verbigracia, el aire. Eso es un bien libre. El bien económico es tal porque al ser producto de un proceso industrial, transformador, que le agregue valores en toda una cadena productiva, se hace susceptible a ser expresado en términos monetarios y dentro de una racionalidad de mercado. En otras palabras, cuando se habla de bien económico, se está hablando de mercancía. Esta condición le quita al bien económico cualquier posibilidad de ser visto como un bien social, ya que la racionalidad que lo produjo para ser lanzado a la vida económica, en donde su valor mercantil lo determinarán las leyes de la oferta y de la demanda. Quizá, si es que la humanidad llega a avanzar algún día, o avanza en el orden de las cualificaciones espirituales y del intelecto, los procesos productivos de esos entonces se centrarán en eliminarle al producto su condición de bien económico para operar, humanísticamente hablando, con la realidad de los bienes sociales. Para esto habrá que esperar los advenimientos de otros seres
con otras mentes de mayor envergadura existencial que la de la gente económica en la actualidad. Hasta aquí este término, como es bien económico. Fidel, ¿qué le aportas tú? Caray, bueno, como muy bien pudieron ustedes percibir, bien económico es todo aquel que se genera precisamente de la creatividad, del esfuerzo y del trabajo para agregarle valor a ese producto, a eso que se haga. En consecuencia, estamos hablando de que un bien es entonces aquel que es producto de un proceso de transformación de alguna naturaleza. Y podríamos estar hablando tanto de un bien físico, material, una mercancía como tal, o incluso, por supuesto, un servicio. Correcto. Claro, y como muy bien lo planteó Darcy, digamos en la economía convencional, un bien entonces tiene un valor, por supuesto, y es un valor de cambio y de intercambio. En consecuencia, no tiene acceso a esos bienes económicos, sino aquellas personas que cuenten con los recursos suficientes para poder pagar el precio o el valor expresado en dinero que se le ha dado al bien o a la mercancía en cuestión. Y no lo deja entonces ser un bien global, un bien de estos superhabitarios, como el aire, por ejemplo. Son bienes libres. El mundo sería, los bienes libres, exacto. El mundo sería sumamente diferente y será sumamente diferente el día en que el hombre pueda convertir los bienes materiales, productos de la transformación, en bienes libres. Pero para ello tendremos que superar muchas cosas del egoísmo económico, por ejemplo. Sobre todo, como lo decía al final, ¿no?, de la definición, Fidel, cuando ya llegue la humanidad a un estado, el hombre, a un estado muy avanzado en el orden intelectual, en el orden espiritual, haya avanzado sobremanera y donde las condiciones están dadas para definir y para determinar de que todo lo mío es de todos ustedes y viceversa. Donde no haya una mínima opción de que en la tierra existe un pobre, es decir, se requiere para llegar a esos ideales de escenarios económicos, materiales, humanos, que la humanidad haya avanzado sobremanera, existencialmente hablando. Y que le permita al ser humano superar las pequeñeces estas del egoísmo, de la propiedad. Esto es mío y solo mío y no lo comparto con nadie porque es mío, ¿no? Entonces es lo que nos lleva. Y claro, y cuando las necesidades materiales sobre todo ya estén totalmente satisfechas y ya el hombre, las personas, la humanidad como tal, esté en un rango de necesidades de mayor envergadura, como necesidades de alter ego, necesidades de autorrealización. Sin embargo, algunos pensamos que esa es una utopía frente a realidades como la explosión demográfica, ¿no?, que está viviendo la humanidad. Entonces la explosión demográfica no permitirá, por ejemplo, que la humanidad alcance estadios superiores de satisfacción de necesidades básicas que permita avanzar hacia allá, porque siempre habrán necesidades en función del incremento explosivo de la población y la incapacidad pues de abastecer sus necesidades con la producción y los bienes que se tienen. Bueno, esas son polémicas que se viven en el mundo de la economía y que nosotros traemos aquí para ustedes. Y dicho todo esto, vamos a hacer un corte comercial y retornamos con ustedes para nuestra tercera parte, el Táchira y su economía. Ya venimos. Y nosotros estamos de vuelta aquí en Un Mundo de Economía por su televisora del Táchira, llevándoles esta pauta de cada lunes, donde una de las secciones acostumbradas para este día es Táchira y su economía, que por supuesto no puede faltar. Y hoy, 28 de mayo, se está celebrando el Día Mundial de la Nutrición. Juzgamos importante, dada esta fecha, traerles a ustedes un importante trabajo de investigación que fue publicado por el Diario de la Nación y realizado por Daniel Pavón, donde según el reporte especial pone de manifiesto las cifras tan preocupantes de desnutrición aquí en el estado Táchira, al punto tal que la disminución de las citas de consultas en los puestos de asistencia pública de nutrición
pues que pacientes que asisten y estuvieron también en centros de hospitalización han venido aumentando los índices de desnutrición en la población tachirense. Fidel. Sí, es sumamente preocupante. Y esto es algo que no es nuevo, que la prensa viene reportando, la prensa regional y la nacional también. Fundación Sí, Bengoa, claro. Y Bengoa ENCOVI. Y muchas otras personas. Los estudios de ENCOVI. Y organismos, vienen reportando los medios y estos grupos desde hace muchos meses los problemas de desnutrición y las situaciones de gravedad, de precariedad que están ocurriendo en los hospitales, los fallecimientos de niños, de neonatos, en fin, una serie de cosas. Las estadísticas, por ejemplo, consolidadas en el Táchira del año 2017, de acuerdo con el estudio que estamos comentando, arrojan lo siguiente, me voy a permitir leerlo aquí. Los niños de 0 a 12 años que acudieron a consulta y fueron hospitalizados en la red asistencial, 33% de ellos presentó desnutrición y 26% presentó nutrición por exceso, o sea, son desequilibrios, por poco o por mucho. En el caso de adultos en edades comprendidas entre 30 y 59 años con las mismas características, 24% se situó bajo la norma, es decir, en déficit de nutrientes, o sea, en desnutrición, y el 37% sobre la norma, con malnutrición por exceso, y esto hay que acotarlo con precisión, por exceso de harinas y carbohidratos en el consumo. Por lo tanto, tienden a ser obesos. En el caso de los adultos mayores, o sea, aquellas personas con edad comprendida por encima de los 60 años de edad, es un grupo de riesgo en el cual el 24% se mostró desnutrido por déficit y el 41% por exceso. Es un tema delicado. Como muy bien señalaba ahorita hace un momento Darcy, se asume entonces que estos datos que manejan en la consulta y en la hospitalización de los centros de salud, pues reflejan la realidad del universo total de la población. Entonces estamos hablando de niveles muy altos de desnutrición y de malnutrición en la población. Ahora, ¿de dónde viene esto? Esto, y por eso lo traemos a colación, esto se origina fundamentalmente del problema de la hiperinflación que estamos viviendo en Venezuela, puesto que es precisamente el sector de alimentos, lo que popularmente llamamos la comida, el renglón del universo de productos que se expenden en los mercados, que ha sido más impactado por la inflación. Son los alimentos los que tienen el incremento de precios más elevado. Y con las tasas de inflación que estamos viviendo últimamente, amigos, pues francamente es muy poco el porcentaje de la población que puede tener realmente acceso a estos alimentos para cubrir todas sus necesidades. Con una cesta alimentaria por encima de los 100 millones de bolívares, dato para el mes de abril, no sabemos el de mayo, con una cesta básica que incluye alimentos y servicios fundamentales para la vida, por encima de los 138 millones de bolívares, requiriéndose 138 sueldos mínimos para cubrir la cesta. Es que hay que ver ese número. Dígame usted, amigo, cuántas personas pueden efectivamente estar cubriendo la cesta y estar alimentándose de manera apropiada. Ahora, ¿qué impacto tiene eso, Darcy, sobre las capacidades físicas, las capacidades intelectuales, mentales, para el trabajo y la productividad? Simplemente el impacto es bastante negativo, porque si no hay consumo requerido de lo que son proteínas, carbohidratos y grasas en la ingesta día a día, pues las capacidades para cumplir todas las funciones físicas e intelectuales de vida de una persona están totalmente imposibilitadas. Sí, está muy comprometido. Y sobre todo los niños, ¿no? Los niños que están en pleno proceso de desarrollo, de formación. Exacto, y que son en consecuencia quienes van a estar, digamos, al frente de los procesos productivos en el futuro. Entonces, no nos queda otra cosa que verlo con claridad. Con una canasta alimentaria para que una familia de 5 miembros pueda comer, ubicada por encima de los 100 millones de bolívares, como les comentábamos, con una cesta básica que incluye alimentos más servicios primordiales, ubicada por encima de 138 millones de bolívares para el pasado mes de abril.
toda familia entonces requiere de promedio 4.6 millones de bolívares diarios para poder cubrir la cesta básica y alimentaria. Prácticamente hoy ninguna familia venezolana y tachirense la puede cubrir. De allí la desnutrición de niños y adultos. Ahora, lo delicado de toda esta situación es que aquí no se detiene el fenómeno. El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, SENDAS, como se le conoce, Óscar Mesa, proyectó el precio de la canasta básica familiar para finales del presente año. De mantenerse el ritmo inflacionario actual del que hemos estado hablando, la calculan en 800 millones de bolívares, mientras que la canasta alimentaria alcanzaría valores por encima de 500 millones de bolívares. Nosotros aquí creemos que el cálculo es conservador frente a las proyecciones de inflación que apuntan a un 160.000% para este año. Mientras tanto, el país sigue esperando del reelegido gobierno las políticas correctas para frenar y revertir la inflación. Sin embargo, estas políticas no llegarán a juzgar por las declaraciones de los personeros del Ejecutivo Nacional, quienes siguen persiguiendo a la guerra económica. Aquí estamos entonces en una situación en que no hay contrato colectivo en bolívares que pueda soportar esta situación. Esa, tristemente, es nuestra realidad. Y muy triste y cada vez más preocupante. Amigos, y de esta manera nosotros hemos culminado esta emisión de Un Mundo de Economía, hoy lunes 28 de mayo. Nos queda invitarles para una próxima entrega, mañana martes, darles las gracias por su amable atención y recordarles que debemos comportarnos cada vez más con mucha inteligencia y responsabilidad para compartir el protagonismo que tiene la economía. Que tengan un excelente lunes, buen provecho, feliz tarde.